todo y de todo. Combates, revoluciones, contrarrevoluciones, pronunciamientos, de todo. Lo primero, los combates contra las tropas napoleónicas el 2 de mayo de 1808, en que una parte de las clases populares madrileñas se enfrentaron a las tropas napoleónicas, reinando todavía Fernando VII, y estando un gobierno del infante Don Antonio, tío del monarca, que era el gobierno oficial, y siendo los franceses todavía aliados. Entonces el 2 de mayo de 1808 no fue el inicio de ninguna guerra, fue el final de un ciclo de motines populares antifranceses contra los desmanes de estas tropas aliadas. Guerra de Independencia, pues, la última semana de mayo de 1808, cuando llegan las noticias de las aplicaciones de Bayona el 6 de mayo y se crean las juntas, que las juntas harán la revolución, pero también declaran la guerra a Napoleón. Y las primeras son en Cartagena y en Oviedo, a partir del 22 de mayo de 1808. Por tanto, la guerra de independencia empieza el 22 de mayo, Cartagena primero y en Oviedo después, no en Madrid ese 2 de mayo, que es un motín popular antifrancés, siendo rey Fernando VII. Sin embargo, el 2 de mayo sí que se convertirá en un mito, tanto es así que se quiso establecer como fiesta nacional de España, el 2 de mayo, el levantamiento de la nación en el relato posterior. Problema, se vio como una fiesta demasiado popular y revolucionaria, con lo cual los gobiernos más moderados y conservadores la descartaron como fiesta nacional. Ahora damos un salto en el tiempo. ¿Por qué en la Puerta del Sol hoy 18 de enero? Hoy 18 de enero es una efeméride histórica del siglo XIX. Nos situamos 18 de enero de 1835 en este lugar. El batallón de infantería ligera Voluntarios de Aragón sale de su cuartel a tambor batiente al mando de sus oficiales y con sus banderas y ocupa el edificio de correos. Se encierran ahí, dan gritos de viva Isabel II, viva la libertad y viva la Constitución. Y estamos en el régimen del Estatuto Real de 1834. Todavía no es un régimen constitucional. Todavía la monarquía se resiste a dejar de ser de antiguo régimen. Y un batallón del ejército se subleva, se insurrecciona y se pronuncia aquí a favor de la Constitución. Les rodean las tropas del ejército y de la milicia y comienza un tiroteo. Y aquí se presenta el general Canterac, que lo acababan de nombrar capitán general. Y él, pensando que tiene mucho carisma, porque ha combatido a los franceses en 1808 y en Hispanoamérica durante 10 años casi, o sea, es un veterano, tiene prestigio, se presenta a negociar. La respuesta de los insurrectos: le pegan un tiro, bueno, 3, y queda su cuerpo tendido aquí mismo. Es la primera alta autoridad víctima de la violencia revolucionaria en esta última fase de la revolución, en los años 30 del 19. Después de él le seguirán otras 15 altas autoridades, gobernadores, generales, que caerán víctimas de la violencia revolucionaria en esa España del 19. Al final se resolvió negociando. Dimitió el ministro de la guerra, que era Llauder, y se dejó salir a los insurrectos a combatir al norte, al carlismo, y salieron de este lugar, bandera al viento, tambor batiente y entonando el que era el himno nacional por antonomasia de España, y el primer himno nacional de España por entonces, el himno de Río. Bueno, estamos en otro lugar icónico del siglo XIX español y de la historia de Madrid, en la calle y arco del 7 de julio, que para mucha gente pasará desapercibido sin pena ni gloria, pero es otro momento fundamental, también fundamental no solo por el hecho, sino sobre todo por el mito de después, igual que el 12 de mayo, ¿no? Contexto, como siempre, que la historia sin contexto es mera crónica. Estamos al lado de la Plaza Mayor, al lado del Palacio Real.
en pleno trienio constitucional, 1820-23. Desde que la multitud obligó en marzo de 1820 al rey Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz, el rey Fernando VII no ha parado de conspirar y de hacer planes para destruir la Constitución. Y uno de sus planes acaba siendo directamente intentar un golpe de Estado en 1822, en julio de 1822. ¿Y de qué se sirve? De 4 batallones de la Guardia Real que salen de Madrid sublevados. Madrid, el Ayuntamiento Constitucional, se pone en alerta. ¿A quién tiene el Ayuntamiento de Madrid para defender la Constitución? A su Milicia Nacional, esa institución cívica constitucional de ciudadanos armados en defensa de la libertad de la que hemos hablado antes. Y la noche del 7 de julio, los 4 batallones de la Guardia Real entran en Madrid y aquí, en la Plaza Mayor, se atrinchera la Milicia Nacional con los liberales, con los otros liberales, y defenderán, luego Galdós dirá como los 300 en las Termópilas, defenderán la Plaza Mayor, que será el bastión en esa noche de la Constitución de toda España. La defenderán exitosamente de esa Guardia Real a la que derrotan. O sea, unos ciudadanos armados, sin experiencia militar en muchos casos, bueno, algunos sí, porque habían estado en la Guerra de Independencia, derrota nada más y nada menos que a la Guardia Real, que quería restablecer al rey absoluto. Eso provocará además un cambio de gobierno. Llegarán por primera vez al gobierno los liberales exaltados con Evaristo San Miguel, autor del Himno de Riego, luego general de Isabel II, y político, y presidente del gobierno con Espartero. También, en ese 7 de julio de 1822, está otro personaje, que es del Ayuntamiento de Madrid, que es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es el primero de su nombre. Pablo Iglesias González, un madrileño que será mártir de la libertad porque en 1825 será ahorcado por Fernando VII. Y combate ese 7 de julio y paran el golpe de Estado de la Guardia Real y Fernando VII. ¿Qué pasa? Que un año después, 1823, la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, franceses de Luis XVIII, restablecen a Fernando VII como rey absoluto. Por cierto, este año, 2023, se cumple el bicentenario de ese final del trienio constitucional, que me imagino que una vez más pasará sin pena ni gloria como el bicentenario del 7 de julio, que fue el año pasado. Y me imagino que también, sin pena ni gloria, pasará este 11 de febrero el 150 aniversario de la Primera República. Pero bueno, para eso está el libro, para